Buenos días. El curso que vamos a ver hoy es de prevención e identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita. Los temas que vamos a ver son los conceptos básicos, reportes, tipos de reportes, reportes de operaciones inusuales, operaciones relevantes, reporte de operaciones internas preocupantes, reporte de 24 horas, reporte de operaciones con cheques de caja, reporte de montos totales de divisas, reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América, reporte de transferencias internacionales de fondos, restricción de dólares en efectivo, cliente o usuario persona física, cliente o usuario persona moral, cliente o usuario de derecho público, fideicomiso, operaciones ilimitadas con dólares de los Estados Unidos de América, reserva y confidencialidad de la información, personas sujetas a la obligación de confidencialidad, prohibiciones, excepciones, procedimiento y selección de personal, requisitos para la selección de personal, conservación de documentos y conclusiones. El concepto de lavado de dinero es la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que proceden o derivan de un delito con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o de asistir a cualquier persona involucrada en la comisión del delito para evadir las consecuencias jurídicas de sus acciones. Partiendo del concepto de que es una actividad ilícita, que son actos contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes y que son reprobables ante la sociedad. Por ejemplo, el narcotráfico, que es el que deja mayores utilidades a la delincuencia organizada, la falsificación de cualquier tipo de bienes, por ejemplo, ropa, bolsas, zapatos, teléfonos, aparatos electrónicos, etc. La trata de personas como migrantes, niños o de mujeres con el fin de venderlas como objetos sexuales, el tráfico ilegal del petróleo, que viene desde que está crudo hasta el tráfico de ya combustibles, el tráfico de la vida silvestre. Muchas veces vemos ahí en la calle vendiendo aves, vendiendo lagartos. Eso es una actividad ilícita. El tráfico de órganos, que lo podemos ver hasta en redes sociales, el tráfico de obras de arte, la tala de árboles, el contrabando, es decir, pasar mercancía de un país a otro sin pagar impuestos, la corrupción, el secuestro, la extorsión, la evasión fiscal, es decir, no pagar impuestos es un delito y el beneficio que se obtiene de ello es lavado de dinero. Las etapas del lavado de dinero son tres. Primero es la colocación, que es donde comienza con la inversión, el depósito a cuentas bancarias, en casas de cambio, a cambiar su forma, también a abrir empresas fachada. Luego es el ocultamiento, donde ya está, o dispersión, donde vamos cambiando de ubicación ese dinero, se modifica su origen, cambia el destino y se transforma sus formas, ¿no? En la integración ya la regresamos a la economía formal y podemos comprar casas, se compran coches de lujo, etc. Bueno, esas son las tres principales etapas del lavado de dinero. Los reportes de las operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes aplican a todas las entidades financieras y los demás reportes le aplican a ciertas entidades en específico. Los asesores en inversión no reportan operaciones relevantes. Una operación inusual es aquella actividad o conducta o comportamiento de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por la entidad
o declarada a esta con el perfil transaccional inicial o habitual de dicho cliente, en función al origen o destino de los recursos, monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación, sin que exista una justificación razonable para dicha operación. Para efectos de determinar aquellas operaciones que sean inusuales, las entidades deberán considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se presenten en forma aislada o conjunta. Cuando las operaciones que los clientes o usuarios pretendan realizar involucren países o jurisdicciones que la legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales preferentes. Es decir, cuando una empresa o una persona física está realizando transacciones, no sé, en Suiza, en las Islas Caimán, y sabemos que ahí ese país tiene un problema para sus leyes de lavado de dinero, pues no son tan enérgicas. Esa es una operación inusual. Cuando los clientes o usuarios pretendan evadir los parámetros con que cuentan las entidades para reportar las operaciones hacia que se refieren las presentes disposiciones, los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las operaciones que realicen los clientes o, en su caso, los usuarios que tengan registrados. Por ejemplo, personas físicas, empleados que tienen un sueldo fijo y de pronto sus cuentas están siendo utilizadas para depositar cantidades elevadas de 100,000 pesos. Eso es una operación inusual, no concuerda con lo que nos había dicho al principio. Cuando se presuma o existan dudas de que un cliente o usuario opere en beneficio, por encargo o a cuenta de un tercero, sin que lo haya declarado a la entidad de que se trate. Muchas veces abrimos cuentas a empresas que tienen una actividad normal declarada inicialmente y con el paso del tiempo, a los pocos meses, comienzan a hacer depósitos en efectivo, retiros grandes de efectivo en otra ciudad, y luego resulta que quien está realizando esas operaciones y a quien vemos frecuentemente en la sucursal es una persona políticamente expuesta. Eso también es una operación inusual y hay que reportarla. Estas operaciones inusuales se reportan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dentro de los 3 días hábiles siguientes a partir de que el comité la dictamine. El comité contará con 60 días naturales posteriores a que fue detectada para ser dictaminada. En el supuesto de que una operación relevante sea considerada como operación inusual, se deberá formular por separado un reporte por cada uno de esos tipos de operación. ¿Cuándo es una operación relevante? Es una operación relevante cuando se opera con billetes y monedas metálicas, con cheques de viajero, con monedas de oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a, para centros cambiarios y transmisores de dinero, $5,000 en los Estados Unidos de América. En nuestro caso, que aplica para bancos, casas de bolsas, OFOMES y demás intermediarios financieros, son $7,500 de los Estados Unidos de América, equivalen aproximadamente a 142,000 pesos. Cualquier operación que se realice en efectivo arriba de ese monto es una operación relevante y hay que reportarla. Para una financiera nacional de desarrollo son $10,000 de los Estados Unidos de América. Este reporte se debe remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en los meses de enero, abril, julio y octubre, es decir, cada 3 meses, dentro del siguiente periodo. Para los centros cambiarios, transmisores de dinero y SOFOMES, dentro de los últimos 10 días hábiles de los meses citados, es decir, del día 20 en adelante. Para bancos, casas de bolsa, casas de cambio y demás intermediarios financieros, dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses citados, es decir, del día 1 al día 10. Si no se realizaron operaciones relevantes durante el trimestre que corresponda, se debe remitir un reporte en el que solo deberán llenar los campos relativos a la identificación de las propias entidades,
al tipo de reporte y al periodo del mismo, dejando vacío el resto de los campos. El reporte de operaciones internas preocupante. Reporte de montos totales de divisas. Los centros cambiarios deben remitir dentro de los 10 últimos días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año a la Secretaría, a través de la Comisión, un reporte por cada operación de compra en efectivo que se realice por un monto superior a $500. Si no hay operaciones de este tipo, se debe enviar el reporte con 0 registros. Reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América. Las casas de bolsa, casas de cambio, sociedades cooperativas de ahorro y crédito, instituciones de crédito, sociedades financieras populares y uniones de crédito deben remitir dentro de los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año a la Secretaría, por conducto de la Comisión, un reporte por cada operación en efectivo con dólares conforme a lo siguiente. Tratándose de clientes por un monto igual o superior a $500 de los Estados Unidos de América, y tratándose de usuarios por un monto superior a $250 de los Estados Unidos de América. Cliente es aquel que tenga una cuenta abierta en el banco. Para un cliente que abre una cuenta son $500. Un usuario es cualquier persona que llega a ventanilla a cambiar dólares. Para ellos son $250 de los Estados Unidos. Si no hay operaciones de este tipo, se debe enviar el reporte con 0 registros. Reporte de transferencias internacionales de fondos. Los transmisores de dinero, casas de bolsa, casas de cambio, sociedades cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras populares y las instituciones de crédito deben remitir mensualmente a la Secretaría por conducto de la Comisión a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al último día hábil del mes inmediato anterior, un reporte por cada transferencia internacional de fondos que en lo individual haya recibido o enviado cualquiera de sus usuarios durante dicho mes por un monto igual o superior a $1,000 o su equivalente en otra moneda extranjera. Si no hay operaciones de este tipo, se debe enviar el reporte con 0 registros. En las transferencias internacionales de fondos, para el pago de remesas por montos iguales o superiores a $1,000 o su equivalente en otra moneda extranjera, los transmisores de dinero deben especificar la siguiente información en los reportes que remitan. Restricciones de dólares en efectivo. Cliente, usuario, persona física. Las casas de bolsa, casas de cambio, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las instituciones de crédito deben abstenerse de recibir de sus clientes, personas físicas, dólares de los Estados Unidos en efectivo por un monto en conjunto por cliente acumulado en el transcurso de un mes calendario mayor a $4,000. O sea, cualquier cliente que yo tenga, si me llega con dólares en efectivo, no puedo superar los $4,000 en un mes. En el caso de comisionistas en operaciones de compra en efectivo de dólares, exclusivamente con personas físicas que tengan como finalidad la adquisición o pago de productos o servicios comercializados o ofrecidos por el comisionista, no podrán en ningún momento rebasar por operación el monto de $250. Tratándose de usuarios, no rebasar un monto de $250 de los Estados Unidos. En el caso de comisionistas que sean establecimientos autorizados para vender mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos, así como en establecimientos de hospedaje, se sujetarán a lo siguiente. ¿Quiénes son estos comisionistas? Son las tienditas que están en el aeropuerto, que están vendiendo ahí sus mercancías en puertos fronterizos y marítimos. Ellos no pueden vender a una persona física extranjera más de $1,500 acumulados en el transcurso de un mes. No le pueden recibir más de $1,500 en efectivo. Para una persona física nacional mexicana, hasta $300 en un día y $1,500 acumulados en el transcurso de un mes. Los usuarios nacionales hasta $300 por día y hasta $1,500 acumulados en el transcurso de un mes. Usuarios extranjeros hasta $1,500 por operación o acumulados en un mes calendario. Un centro cambiario
puede hacer operaciones por persona por día por un monto de hasta $10,000. Estas son las casas de cambio, básicamente. Eso es un centro cambiario. Cliente o usuario persona moral. Clientes personas morales cuyo domicilio y principal asiento de negocios se encuentren ubicados en municipios que conformen zonas turísticas de alto flujo de turismo extranjero, poblaciones localizadas dentro de la franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional norte del país o en los estados de Baja California o Baja California Sur. Las entidades únicamente podrán recibir dólares de los Estados Unidos en efectivo hasta por un monto en conjunto por cliente acumulado en el transcurso de un mes calendario de $14,000 en los Estados Unidos. Clientes, casas de bolsa y casas de cambio sin límite cuando actúen por cuenta propia. Es decir, si una empresa se encuentra en Ciudad Juárez, ahí sí podemos recibir hasta $14,000. Si se encuentra en Cancún, ahí sí está permitido. Son 20 kilómetros debajo de la línea divisoria, o bien en zonas de alto turismo extranjero. Los fideicomisos tienen un límite de operaciones con dólares de $14,000 mensuales. Clientes que tengan el carácter de representaciones diplomáticas y consulares de gobiernos extranjeros, organismos internacionales e instituciones análogas a estos, así como instancias gubernamentales encargadas de administrar y disponer de bienes asegurados, decomisados o declarados en abandono o por extinción de dominio, pueden realizar operaciones ilimitadas con dólares en los Estados Unidos de América. Únicamente ellos pueden hacer ese tipo de operaciones. Las casas de bolsa y casas de cambio cuando actúen por cuenta propia. Las entidades podrán recibir ilimitadamente de sus clientes, personas morales, en cualquier parte del territorio nacional, dólares de los Estados Unidos en efectivo para la realización de operaciones individuales diarias, siempre y cuando se cumplan como mínimo con las siguientes medidas. Cerciorarse que hayan sido constituidas con al menos 3 años de anterioridad a la fecha en que pretendan realizar las operaciones. Recabar la información y documentación suficientes que justifiquen la necesidad de realizar operaciones con dólares en efectivo por cantidades mayores a los límites establecidos. Debemos de pedir toda la información al cliente. ¿Para qué quieres la operación? ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es tu proveedor? ¿Cuál es tu actividad? Para poder justificar que se pueda aumentar esos límites. Recabar los estados financieros correspondientes a los últimos 12 ejercicios fiscales. Recabar las 2 últimas declaraciones anuales presentadas al SAT. Recabar la información de las personas físicas que directamente o indirectamente participan en el capital social de las referidas personas morales. Realizar una valoración para determinar si se justifica la necesidad de realizar operaciones con dólares en efectivo por montos mayores al límite establecido. Las entidades deberán remitir a la Secretaría por conducto de la Comisión a más tardar dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes calendario la lista actualizada de los clientes personas morales con las que realice operaciones con dólares en efectivo que contengan los siguientes datos: denominación o razón social, RFC y en su caso el número de identificación fiscal y o equivalente, así como el país o países que le asignaron, número de serie de la firma electrónica avanzada, nombre completo sin abreviaturas del administrador o administradores, director, gerente, general, apoderados, equivalentes, que con su firma pueden obligar a la sociedad. Aquí se reportan todas las operaciones con dólares en efectivo van en ese reporte. Reserva y confidencialidad de la información. Estos reportes de los que hemos hablado, los que se realizan por las operaciones, deben guardarse en estricta confidencialidad. Estos deben de ser resguardados por el Consejo de Administración, el administrador único, según sea el caso, los integrantes del comité, el oficial de cumplimiento, así como directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las entidades.
Prohibiciones. Está prohibido alertar o dar aviso a sus clientes o usuarios respecto de cualquier referencia que sobre ellos se haga en los reportes. Está prohibido alertar o dar aviso a sus clientes o usuarios o a algún tercero respecto de cualquiera de los requerimientos de información o documentación, órdenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones. Está prohibido alertar o dar aviso a sus clientes o a algún tercero sobre la existencia o presentación de órdenes de aseguramiento antes de que sean ejecutadas. Excepciones. No se considerarán como indicios fundados de la comisión del delito los reportes y demás información que de ellos generen las entidades a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones. Es decir, cuando llegue la Secretaría de Hacienda y me hace un requerimiento, tengo que dar esa información, ahí no se considera que estoy incumpliendo lo que es la confidencialidad. El cumplimiento de la obligación a cargo de las entidades de los miembros, consejo de administración o administrador único, según sea el caso, los del comité oficial de cumplimiento, así como directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las entidades, de enviar a la Secretaría por conducto de la Comisión los reportes e información a que se refieren las disposiciones no constituirá violación a las restricciones sobre revelación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal y no implicará ningún tipo de responsabilidad. Procedimiento y selección de personal. Nuestra área de recursos humanos es nuestra primera línea de defensa para evitar que nuestros empleados estén involucrados en una actividad ilícita, por lo que debemos de adoptar los procedimientos de selección para procurar que su personal cuente con la calidad técnica y experiencia necesaria y, lo más importante, con la honorabilidad. Aquí se deben de aplicar todos los procesos que nos diga recursos humanos, no porque ya tenemos la urgencia de ocupar el puesto, porque tenemos que tener la plantilla completa, nos debemos de saltar algún punto. Se debe de incluir una declaración firmada por el funcionario en el que asiente la información relativa a cualquier otra entidad financiera en la que los que haya laborado previamente, así como el hecho de no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado en hacer todas las indagaciones pertinentes, en las llamadas con los jefes anteriores, en consultar en internet, en buscar antecedentes de la persona que vamos a ingresar a la institución financiera, porque al final de cuentas es la primera que le da la cara al cliente y es la primera que puede detectar que hay una operación sospechosa. Entonces, los requisitos para la selección de personal son la calidad técnica y la experiencia, la honorabilidad, la declaratoria de trabajos en otra entidad y la declaratoria de no antecedentes por delitos patrimoniales o inhabilitación. Conservación de documentos. Aquí estamos hablando de los reportes de los que hemos estado hablando. Debemos de conservar copia de todos los reportes remitidos, el original o copia o registro contable o financiero de toda la documentación o soporte, los datos y documentos que integran los expedientes de identificación del cliente, el periodo de conservación de documentos. Respecto a la información del expediente de los clientes, se debe conservar durante los 10 años siguientes a la terminación del servicio y operación. Si una cuenta se abrió en el 2006, en los plazos de los 10 años no vence en 2016, vence a partir de la última operación que se realizó con el cliente y 10 años posteriores a la última operación. Conclusiones. Los sujetos obligados deben remitir a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diversos reportes de operaciones que realicen con sus clientes y usuarios. Los reportes de las operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes aplican a todas las entidades financieras
y los demás reportes le aplican a ciertas entidades en específico. La confidencialidad sobre la información relativa a los reportes, salvo cuando lo solicitara la Secretaría de Hacienda de Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y demás autoridades facultadas para ello. La documentación a conservar son copia de todos los reportes remitidos, original o copia del registro contable o financiero, de toda la documentación soporte, datos y documentos que integran los expedientes de identificación del cliente. El crecimiento del número de reportes de operaciones internas preocupantes que las instituciones financieras envían a la Unidad de Inteligencia Financiera es algo que debe tener alerta a las autoridades, ya que dichos informes corresponden a actos del personal de dichas organizaciones que pudieran vulnerar las normas en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De acuerdo con el más reciente informe de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a las estadísticas de recepción y denuncias con cifras del primer trimestre de 2019, durante este lapso la unidad recibió 138 reportes de operaciones internas preocupantes de parte de instituciones financieras, es decir, un aumento del 30% respecto del periodo de 2018. Este crecimiento va en tendencia con el número de reportes de operaciones internas preocupantes que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera, tanto de las instituciones financieras como de las actividades vulnerables en todo el 2018, que fueron 790, es decir, representa un incremento del 50% respecto a los 507 generadas en el 2017. El reporte interno preocupante claramente se refiere a supuestos en los cuales sí existen indicios o una eventual sospecha donde algún directivo de la institución financiera está llevando a cabo algún tipo de acto que no coincide con su ingreso o con su expediente que está en la institución versus el nivel de vida al que está acostumbrado. Según las cifras publicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, las cuales presentan un mayor nivel de detalle respecto a lo que se presentaba en el gobierno anterior, las instituciones de la banca múltiple son las que concentran el mayor número de estos reportes. Es decir, casi el 90% de los informes que se generó en el primer trimestre de 2019 por parte de las entidades financieras. Gracias.